en condiciones de comenzar la clase. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Eso es lo principal, que me escuchen. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Buenísimo, bárbaro. Me alegro. ¿Quiénes están viendo el partido? A ver. Bien, ahí van dos sinceros que están confesando que están viendo el partido. Nicolás y Rodrigo. Yo también, aviso. Bueno, la verdad que es un horario incómodo, pero hubiera sido peor estar en la facultad o estar haciendo fila en algún lado para conseguir transporte para ir a la facultad en un día como hoy, ¿no? Un día de paro de transporte. Qué pena, pero bueno, eso no debería obstaculizarnos ahora que tenemos internet y que tenemos la posibilidad de estas herramientas digitales para poder comunicarnos. Bueno, ahí les dejé un mensajito mientras esperábamos que vayan descargando de la Play Store esa aplicación Probability Distribution. Algunos ya lo deben tener instalado en el celular, es la misma que utilizamos anteriormente y quienes no la tienen, por favor la descargan, hay que aprender a utilizarla para que comencemos a trabajar en esta unidad 3. Bueno, saco el cartelito de bienvenida y lo que voy a hacer es compartir el material que el ingeniero Coro les dejó en el aula virtual para que hagamos una pequeña mirada general de lo que se vio. Yo asumo que todos vinieron o fueron a la teoría, es decir que no habría mucho por repasar, pero sí es importante que hagamos un repaso general de lo que se vio en clase. Bueno, fíjense cómo se llama el tema que comenzamos a ver hoy. Se llama variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad. A ver, me gustaría que en el chat me escriban qué variables aleatorias discretas conocen. Denme ejemplos de variables aleatorias discretas. Yo puedo decir, por ejemplo, cantidad de alumnos en el aula virtual el martes 10 de septiembre a las 19:15 horas. ¿Y ustedes? A ver, un par de variables aleatorias discretas. Mientras ustedes escriben, yo sigo con mi merienda. Hagamos de cuenta que estamos en el aula, donde todos levantan la mano y colaboran. Si no se hace aburrida la clase por este medio. Las caras de un dado, los números de un dado. Los números de un dado, muy bien. Estas son variables aleatorias discretas. ¿Otra? De las caras de la moneda también podría ser, profe. La cara de la moneda. Sí, esa tiene más pinta de variable cualitativa, ¿no? Cara y sello. ¿Podría ser entonces los valores en un mazo de carta? ¿Una X Podría carta? ser, claro. Sí, sí. En general, el número de goles en un partido de fútbol. Muy bien, dice Juan. Excelente. Cantidad de jugadores en la cancha o en el banco. ¿Qué más? Cantidad de espectadores en la tribuna. Cantidad de goles anulados. La cantidad de goles sería, profe, porque no creo que haya un margen, o sea, porque sí, puede 5 goles puede ser lo más alto que se haya visto, pero en sí se puede meter cuantos goles se pueda, ¿que no? Claro, y la cantidad de goles realizados, esa sí es una variable aleatoria discreta, porque no podés tener 4 goles y medio, por ejemplo. Vos sabés que Sí, continua no es. se me olvidó ese detalle. Así es. Ahora, el infinito numerable
es también una variable aleatoria discreta. Por ejemplo, es verdad, no puedo tener 12 goles, pero en un partido de fútbol. ¿Y qué pasa en un partido, no sé si se dice así, de rugby, de tenis, de handball, de básquet? Tampoco se llamarían goles, pero bueno, el concepto sería el mismo. Bueno, fíjense qué interesante, las variables aleatorias discretas en general comienzan con cantidad de algo, número de algo. Y cuando reflexionamos acerca de la posibilidad de fraccionar, la respuesta es no, no podemos fraccionar goles, no podemos fraccionar jugadores, ni alumnos, ni, ¿qué más? No podemos fraccionar pelotas. Bien, sigamos entonces. Me alegra que hayamos podido repasar esto. Bueno, fíjense que acá el ingeniero Coro les dejó una transformación de cómo podemos hacer para, utilizando las caras de una moneda, armar un experimento que consiste en tirarlas 3 veces. Ya hemos hecho este ejercicio nosotros en la práctica, pero el ingeniero se los deja acá y les muestra cómo se puede hacer para convertir el resultado de cada evento. Fíjense que no es el resultado de tirar la moneda, sino es el evento de haber tirado 3 veces la moneda y luego contar la cantidad de caras. ¿Sí? Entonces, cuando convertimos eso en un número, cantidad de caras, acá tenemos 3, 2, 2, 1. Cuando analizamos esa información, entonces obtenemos una variable que sí es discreta, ¿sí? A partir de el experimento de tirar sucesivamente la moneda. Y la variable, ¿cómo se llama? Número de caras obtenidas en los 3 lanzamientos. Fíjense que estamos tomando ejemplos muy fáciles, muy fáciles. Ustedes a nivel de la ingeniería tienen que entender esto básico para después poder adaptarlo a su profesión. ¿Sí? En la profesión, en la vida real, ustedes van a encontrar situaciones muchísimo más complejas. Nosotros solo estamos introduciéndolos en el rudimento, ¿sí? Ahora, dice, el conjunto de pares ordenados, en donde tenemos la variable xy, x sub i, y la probabilidad asociada a esa variable, es una función de probabilidad. También le llaman función de masa y también le llaman distribución de probabilidad para la variable aleatoria x. Si la variable se llama x, entonces, ¿qué es x sub i? Y bueno, x sub i serán los valores posibles de esa variable, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo que está acá más abajo, resaltado. Dice, si la variable x se llama número de caras obtenidas en los 3 lanzamientos, tendré un x sub i igual a 0, un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, por ejemplo. O un x sub 1 igual a 0, un x sub 2 igual a 1, un x sub... Son los distintos valores que puede ir tomando la variable. Y a cada uno de esos valores le voy a asociar una probabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense, queda expresado de esta manera. La probabilidad de un evento puede ser mayor o igual a 0 para cada uno de los valores posibles de la variable. Ahí está i, ¿sí? X sub i. Ahora, si yo sumo las probabilidades de todos los elementos que conforman ese espacio muestral, llegamos a un total de 1. Y a eso ya lo sabemos, porque ya lo hemos visto en las unidades 2, en la unidad 2 específicamente. Bien, y cuando realizamos la probabilidad acumulada para una serie de valores de x, entonces vamos sumando las probabilidades individuales para esa variable y. Bien. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Fíjense qué interesante cómo se grafica.
A este gráfico nosotros lo podríamos reemplazar por un gráfico de bastones. Este gráfico se llama de barras, de bastones, fíjense que son rayitas muy finitas, pero el objetivo es el mismo. Y acá tenemos un diagrama de escalera. Un diagrama de escalera que ya lo vamos a repetir nosotros enseguida en la práctica, pero lo que está buscando representar, fíjense, si con el diagrama de barras o de bastones nosotros hemos representado este juego de datos, al valor 2 de la variable le corresponde una probabilidad del 20%, al valor 3 de la variable le corresponde una probabilidad del 50%, y al valor 4 de la variable una probabilidad del 30%, entonces la distribución de probabilidad acumulada lo que me está mostrando es otra cosa. Fíjense, cuando la variable asume un número menor a 2, fíjense, acá tengo el valor 2. Quiero ver si ustedes ven lo mismo que yo en pantalla. A ver, ¿mi puntero lo ven? Sí, perfecto. Bueno, cuando ustedes tienen un valor de x que es menor a 2, la probabilidad asociada que se lee sobre el eje y es de 0. Ahora, cuando en el momento en que la variable deja de valer 2 y comienza a valer un número superior, en este caso ya sabemos que la variable es discreta, o sea, ¿qué hay por arriba de 2? Un 3, únicamente un 3. No puede haber un 2,1, no puede haber un 2,2, no puede haber un 2,7, ¿sí? A eso ya lo sabemos porque ya hemos hecho ese análisis. Bueno, cuando la variable deja de valer 2 y hasta que vale 3, fíjense, nos paramos sobre la huella del escalón y ¿qué vemos? La probabilidad es de un 20%. ¿Sí? Ahora, en el momento en que la variable deja de valer 2, ¿sí? Porque en el momento en que pasa a valer 3, ya dejó de valer 2. En el momento en que deja de valer 2, en ese momento la probabilidad acumulada asciende al 70%. Acá tenemos la huella del escalón nuevamente marcando una probabilidad del 70%. ¿Y qué pasa cuando la variable deja de valer 3 y pasa a valer 4 o más? Cuando la variable pasa a valer 4 o más, automáticamente la probabilidad acumulada se convierte en 1. ¿Está? Bueno, y lo que vemos acá a continuación es la tabla de distribuciones discretas de probabilidades. Yo el cuatrimestre pasado ya les expliqué, lo vuelvo a decir ahora para los alumnos que están recursando, en la clase práctica nosotros vamos a trabajar todas las distribuciones excepto geométrica y binomial negativa. Geométrica y binomial negativa son distribuciones que ustedes van a ver en la teoría, porque no nos alcanza el tiempo. Tenemos apenas esta semana, o sea, la clase de hoy y de mañana, para ver todas estas distribuciones que tenemos acá. Y son las que vamos a evaluar seguramente en el parcial. Ahora, las distribuciones geométrica y binomial negativa no quiere decir que no las tienen que estudiar. ¿Sí? Presten atención, en la teoría se las van a explicar, van a hacer ejercicios y se pueden evaluar tranquilamente, porque ustedes saben bien que la teoría y la práctica están integradas. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si tienen alguna pregunta, me avisan, habilitan micrófono. Mientras tanto yo dejo de compartir y voy a pasar a compartir mi Excel. Así comenzamos con la clase. ¿Sí? Y para entender un poco más el tema, ¿algún ejemplo práctico donde se utilice la distribución de la probabilidad? ¿O qué representaría una distribución de probabilidad? Ahí vamos con los ejercicios prácticos. Ya vamos para allá.
Bien, bueno, ya hicimos la introducción, hicimos un pequeño repasito de la teoría enlazada con la práctica, muy sencillo, y ahora vamos a repasar cuestiones que tienen que ver con la práctica, como por ejemplo la evaluación de competencia. La semana que viene, no, mañana vamos a tener exponiendo a Alex Benjamín Flores Jurado, Lucas Guillermo Cruz y Melanie Rosario Chauque. Bien, este grupo va a presentar a las 19 horas. Y después tenemos el otro grupo de Lucas Mateo Facio, Álvaro Jesús Sánchez y Leonardo Benincampi, que van a exponer los ejercicios 18 y 27 a las 6:30 de la tarde. O sea, va a ser el primer grupo. Esto más que nada porque en el otro grupo hay un compañero que tiene problemas con el transporte. No sé cómo se irá a resolver el tema del transporte mañana. Tengo entendido que hay paro docente, así que habrán docentes que o no van a dar clases o seguramente van a aprovechar estos entornos virtuales. Así que bueno, la idea es que respetemos ese orden. Y les cuento que para la otra semana ya no tengo más grupos, fíjense. Tengo acá un grupo disponible, está en blanco, y son varios alumnos los que están todavía inscritos en la comisión que no se han inscrito para hacer este trabajo. Así que bueno, si entre hoy y mañana no se presentan más grupos, entonces yo voy a ir acomodando grupitos de a 2 para que se pongan de acuerdo. Les voy a asignar directamente los ejercicios y ustedes ya verán cómo se comunican y cómo se organizan. La verdad que desde mi lado a mí me toca explicar, enseñar, organizar, pero no me toca organizar grupos. Si no presentan la evaluación de competencia, bueno, ya no es perjuicio para mí, digamos, es en realidad para ustedes, y entonces quien no presenta la evaluación de competencia pasa automáticamente a rendir el complemento al final de la materia. Les aviso esto, no es novedad, porque ya se los vengo diciendo desde el primer día de clase, así que bueno, a veces cuesta un poco que caiga la ficha, pero hay que repetirlo varias veces. Bueno, vamos al ejercicio número 1. A ver, me quiero asegurar que están todos en el aula, no hay nadie esperando. Bien. Vamos a ver. Dice, halle la función de probabilidad de las siguientes variables aleatorias. Cantidad de caras obtenidas al arrojar 2 monedas. Bien, es un ejercicio muy parecido al que vimos hace un rato, que les preparó en la teoría el ingeniero Coro, y este es sencillo, más chiquito todavía, porque el experimento consiste en arrojar 2 monedas, la moneda 1 y la moneda 2. Ahí está. Fíjense que cada una de las monedas tiene su propia cara y su propio sello, o su propia ceca. Bien. Y los resultados de cada experimento pueden ser estos 4. Ahora, la probabilidad de obtener cada uno de esos resultados, fíjense, es de un 25% para cada resultado posible. ¿Sí? Ahora, el evento se llama cantidad de caras obtenidas. Es decir, que yo tengo que interpretar esta información. ¿Cuántas caras obtuve en este primer evento? Obtuve una cara. 2 caras. ¿Hay algún otro evento en donde se repitan estas 2 caras? La respuesta es no. Entonces, hay un evento en el que ocurren 2 caras con una probabilidad del 25%. ¿Sí? Ahora, vamos a ver estos 2 eventos. Cara y seca y cara, más allá del orden, acuérdense de la unidad pasada en donde decíamos que nos interesaba el orden
o que no nos interesaba el orden. Bueno, en este caso, en este evento en particular, en este experimento, no nos interesa el orden. Solo nos interesa saber que tenemos una cara en el resultado del evento. Bueno, entonces, fíjense que hay dos eventos posibles, cara y seca y cara. Entonces tendré que sumar esas probabilidades. Fíjense, la probabilidad de tener una cara es igual al 50% y a eso lo reflejo aquí. Fíjense que hice como una tablita intermedia. Esto es muy sencillo, se los estoy dando muy desagregado para que no quede ninguna duda. Y en el último evento que tenemos acá no existe ninguna cara. Hay un solo evento con esas características y por lo tanto con 0 cara tengo un evento que equivale a una probabilidad del 25%. Si a esta tabla la simplifico, la puedo transformar en esta tabla. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos. A ver, vuelvo al aula virtual que me apareció el cartelito de que hay una persona esperando. Vamos a mirar. Ah, no. Parece que no. Profe, disculpe, ¿de qué es el último cuadro? ¿Cómo? ¿Qué significa FDA? ¿Qué significa FDA? Claro, sí, el que está en el último cuadrito, digamos. Ahora vamos al último cuadrito. Bueno, estamos en este tercer cuadro. Entonces, este tercer cuadro lo obtuvimos del experimento que analizamos primero. Bien, ahora vamos a utilizar los mismos recursos que utilizamos en la unidad 1. Vamos a acumular las probabilidades, ¿sí? Entonces, cuando tengo 0 caras, la probabilidad es del 25% y la probabilidad acumulada será del 25%. Cuando tengo una cara equivale al 50%, pero si lo sumo a la probabilidad de no tener ninguna cara, en suma obtengo el 75%. Y si a eso le sumo la probabilidad de obtener 2 caras, que tengo un solo evento posible que equivale al 25%, entonces ya obtengo todo mi espacio muestral. De esa manera vemos que los resultados posibles que puede adoptar la variable son 3. 0 caras, 1 cara, 2 caras. El espacio muestral tiene una probabilidad total de 1%. ¿Sí? Bueno, a eso que nosotros le llamamos a eso que le llamamos probabilidad acumulada, que es lo que en la unidad 1 nosotros llamábamos valores acumulados cuando trabajábamos con los valores absolutos, ¿se acuerdan? Ahora estamos trabajando con valores relativos. A esa probabilidad acumulada nosotros le vamos a llamar función de distribución acumulada, ¿sí? O función de probabilidad acumulada. Y esto es lo mismo que hemos visto en el ejercicio de la teoría. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se grafica. Bueno, esta columna de probabilidades asociada al número de caras del experimento lo podemos graficar de esta manera. Lo estoy seleccionando al gráfico para que lo puedan ver. Fíjense, en el eje de las X quedan seleccionados entonces los valores de la variable. La variable asume el valor 0 con una probabilidad del 25%, asume el valor una cara con una probabilidad del 50%, sin importar el orden, cara y seca o seca y cara, y asume el resultado de 2 caras con una probabilidad del 25%. ¿Sí? Si yo quiero graficar ahora la función acumulada, es decir, la función de densidad, la distribución acumulada, entonces lo voy a hacer utilizando un gráfico de escalera.
Yo les conté que el Excel no permite hacer el gráfico de escalera, pero nosotros lo podemos construir a mano, digamos, en forma artesanal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjense, yo empecé trabajando con un gráfico de barras. En este gráfico de barras, fíjense, a ver, no sé si ustedes alcanzan a ver, sí lo pueden ver. Fíjense que yo selecciono el gráfico y a la derecha voy modificando la amplitud de cada una de las barras. ¿Ven? Esto es un gráfico de barras, no es otra cosa, es lo que me ofrece el Excel. Pero cuando yo logro que el ancho de las barras se hagan lo suficientemente ancho, valga la redundancia, para que se toquen, entonces puedo comenzar a mirar esto como si fuese un gráfico de escalera. ¿Qué más voy a hacer? Le voy a sacar el relleno. Fíjense que lo tengo al relleno morado. Bueno, lo voy a sacar. Sin relleno. Sin relleno. Sin relleno. Ahí está. Bueno, y a continuación, ¿qué más voy a hacer? Voy a utilizar este formato para resaltar los escalones. ¿Sí? Voy a resaltar los escalones colocando esto en el lugar adecuado. Bien. Bueno, y por último, tengo que prolongar esta línea para poder mostrar la longitud de la barra para poder representar el escalón. Me está faltando un escalón que es precisamente el que está asociado a todo el espacio muestral. Bueno, así es como se hace un gráfico de escalera a mano con el Excel. Y una vez que ya lo tienen armadito, entonces ahí ya podemos eliminar el contorno. Fíjense que lo voy a poner muy clarito para que no nos moleste. ¿Sí? Ya tenemos nuestro gráfico de escalera. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Acuérdense, estamos trabajando con una variable discreta. Entre tener un camión y dos camiones, no hay un camión y medio o un camión con las ruedas del otro camión que sigue. ¿Sí? Son camiones enteros. Bueno, en este caso tenemos cantidad de caras. ¿Cuál es la probabilidad de tener 0 caras? Así se lee esto. ¿Cuál es la probabilidad de tener 0 caras? La probabilidad de tener 0 caras en el experimento es del 25%. ¿Y qué pasa si a eso le sumo la probabilidad de tener una cara? Y bueno, entonces se suma la probabilidad de 1, que es del 50%, y entonces tengo el 75% de probabilidad. Y si a eso le sumo la probabilidad de obtener un 2 en mi experimento, bueno, en ese caso ya tengo todo mi espacio muestral con una probabilidad de 2. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber todo esto? Estamos hablando de probabilidades acumuladas. Claro, precisamente de acá surgen todos esos problemas en donde a ustedes les preguntan cuál es la probabilidad de tener 1 o más o 1 o menos, por ejemplo. Bueno, esta sería la parte práctica, explicada como para que a ustedes les quede clara la lógica matemática asociada a las probabilidades puntuales y a las probabilidades acumuladas. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito más que nos pide el enunciado. Ya hemos cumplido con el punto A y con el punto B. Ahora me pide en el punto C que determine la probabilidad de que X sea menor que 2. ¿Cuál será la probabilidad de que X sea menor que 2? A ver, ustedes ya saben a esta altura de la materia que menor
no es lo mismo que menor o igual. A ver, lo voy a escribir acá. Menor no es lo mismo que menor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo, el símbolo de menor o igual implica que incluye el extremo, mientras que el signo de menor no lo incluye. ¿Está? Entonces, si en este experimento yo pregunto cuál es la probabilidad de obtener un número que sea menor a 2, y yo miro mi tabla, me doy cuenta que las únicas posibilidades son obtener 0 y 1. O sea, obtengo o 0, perdón, y yo les dije, obtengo 0 y 1, pero si obtengo 0, no puedo obtener 1. Si obtengo 1, no obtengo 0. Es decir, son dos eventos excluyentes. Por lo tanto, acá tendré una unión en donde sumo la probabilidad de que x es igual a 0 más la probabilidad de que x es igual a 1. Y ahí entonces aparece la respuesta. La probabilidad de que la variable x tome un valor menor a 2 es del 75% o 0,75. ¿Sí? Bueno, en el punto D me pide que determine el valor esperado de la variable y la varianza de la variable. Vamos a ver. Estas son dos expresiones genéricas, ahí las estoy apuntando para que las copien. Estas son dos expresiones genéricas que sirven para todas las distribuciones de probabilidad, porque en definitiva de lo que estamos hablando acá es del comportamiento que puede llegar a tomar una variable. En función del comportamiento de cada variable, será entonces el valor esperado para esa variable. Y también la varianza que pueden asumir los valores de la variable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la fórmula? Esta fórmula, como les dije recién, sirve para todas las distribuciones de la tabla que vieron hace un rato. Todas las distribuciones permiten calcular la esperanza y la varianza con las expresiones que estamos viendo acá. Nada más que en la tabla nosotros vamos a recopilar algunos atajos, digamos así, ya los vamos a ver detenidamente en cada caso. Pero para todos los casos sirven estas dos expresiones. Bien, para encontrar el valor esperado, es decir, la esperanza de que ocurra una variable aleatoria, yo lo que voy a hacer es multiplicar la probabilidad asociada al valor de la variable y sumar estos productos para una determinada distribución. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, tendría 0 multiplicado por 0,25 más 1 multiplicado por 0,5 más 2 multiplicado por 0,25. El valor esperado vendría a ser qué es lo que yo espero que salga con mayor probabilidad. Y bueno, como tengo la posibilidad de tener entre los 4 eventos, hay un tipo de evento que es mayor, que tiene el 50% de probabilidad, entonces yo esperaré que el resultado sea 1, una cara. ¿Sí? Es un valor esperado. Cuando yo hago entonces este experimento, esperaré que en general con mayor frecuencia aparezca una cara. Ahora, la varianza se calcula de esta manera. Es una resta, fíjense que voy a restar por un lado. Le voy a restar a la esperanza del cuadrado de la variable, le voy a restar el cuadrado de la esperanza de esa variable. ¿Sí? Veamos cómo se calcula esto. A ver, la esperanza del cuadrado de la variable, que está aquí, menos el cuadrado de la esperanza. ¿Cuánto vale el cuadrado de la esperanza? A ver, la esperanza
vale 1. Entonces, 1 al cuadrado. ¿Está? Fíjense que les voy apuntando con mi puntero láser para que no se pierdan. Acá estamos comenzando a desarrollar esta varianza. Sigamos desarrollando ahora la esperanza de la variable al cuadrado. Bueno, lo único que voy a hacer es repetir esta expresión, solo que en lugar de trabajar con x, voy a trabajar con x al cuadrado. Fíjense, me queda 0 elevado al cuadrado por 25, 1 elevado al cuadrado por 0,5 y 2 elevado al cuadrado por 0,25. A eso le resto la esperanza elevada al cuadrado. En este caso es 1, pero bueno, no en todos los casos va a ser el mismo resultado. Cuando yo desarrollo esa expresión, obtengo que la varianza es de 0,5. Y si a eso le quiero calcular la desviación estándar, a ver, le voy a poner la D acá adelante. Si a eso le quiero calcular la desviación estándar, ustedes ya saben que la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Voy a ir al aula virtual, quiero ver si hay alguna pregunta. Ahí me aparece un cartelito de que hay alguien que se quiere sumar. Lo admitimos a Leandro y seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Manden algún dibujito, así yo me doy cuenta que están del otro lado, porque si no, asumo que se fueron a terminar de ver el partido. Nicolás, ok. Fabricio. A ver, desaparecen rápido. Lucas. Bien. Florencia, muy bien. Bueno, ahí vimos el ejercicio número 1. Fabián también está presente. Excelente. Vamos a ver ahora el ejercicio número 3. Son ejercicios muy sencillos, ustedes ya los vieron. Estamos presentando diferentes escenarios. Recién vimos un ejercicio en donde las probabilidades se distribuían equitativamente, es decir, cada resultado posible tenía una probabilidad de 0,25 o del 25%. Miren este otro experimento. Dice, al seleccionar al azar a un preso condenado por conducir en estado de ebriedad, la distribución de probabilidad del número X de condenas previas por la misma causa se describe en la tabla adjunta basada en los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A ver, ¿qué tenemos acá? El experimento consiste en tomar presos por conducir en estado de ebriedad y les vamos a preguntar, o ya le habrán preguntado los de la policía, me imagino, cuántas condenas previas tuvieron por la misma causa. Bueno, hubieron algunos que dijeron que era la primera vez que cometían el error o el delito. Por lo tanto, tenían 0 condenas previas. Pero habían otros que ya habían delinquido de la misma manera, ya tenían condenas previas. Habían otros que ya tenían 2 condenas previas y otro pequeño grupo que tenían 3 condenas previas. Aparentemente en este experimento no habían personas con 4 o más condenas previas. Fíjense, veamos las probabilidades de no haber tenido condenas previas, 51%. Veamos la probabilidad de encontrar una persona que tenga 3 condenas previas. Es baja, 5,5%. Construyamos ahora con esta información nuestra tabla de probabilidad detallando la función de densidad acumulado, la función de distribución acumulada. ¿Cómo hacemos? Lo primero es colocar los valores que puede asumir la variable. Ya dijimos que la variable se llama condenas previas por la misma causa a un preso por conducir en estado de ebriedad. Bueno, aquí están los resultados. Fíjense, es lo mismo que ya venía en el enunciado. Es información que ya viene dada. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
construir una columna acumulando la función de probabilidad. A ver, cuando solamente tengo personas que nunca antes habían cometido esta infracción, tengo el 51%. Pero si le sumo los que ya cometieron esta infracción previamente, tendré el 81%. Si le sumo además los que cometieron 2 delitos previos, tengo el 94,5%. Y si le sumo a los que cometieron 3 delitos previos a la condena actual, entonces tengo el total de mi espacio muestral. Fíjense que si yo voy a graficar esto, lo puedo graficar de manera desagregada. Es un gráfico de distribuciones de barras que me está mostrando los valores relativos puntuales, asociados al 0, asociado al 1, al 2 y al 3. En este gráfico de barras estoy graficando valores relativos. Fíjense que el valor de la variable es la cantidad de condenas por el mismo tema, por el mismo delito. Bueno, vamos a ver qué me pide el punto B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un preso seleccionado al azar haya tenido como mínimo 2 condenas previas? O sea, que haya tenido como mínimo 2 significa que tiene o que ha tenido 2 o más, ¿sí? Porque es como mínimo. Entonces, miren el signo que uso. Utilizo el signo mayor o igual. Cuando yo miro mi tabla y me pregunto cuál es la probabilidad de encontrar una persona que haya tenido 2 o más condenas previas, entonces estoy mirando este sector de mi tabla. ¿Lo ven? Entonces tendré que sumar para eso la probabilidad de encontrar una persona con 2 condenas previas o una persona con 3 condenas previas, porque como dijimos recién, son eventos distintos. Son eventos excluyentes uno de otro. Bueno, entonces construyo el resultado sumando las probabilidades asociadas a 2 y asociadas a 3. Sumo esas probabilidades y obtengo 18. B. Después me pide encontrar la función de distribución acumulada para la variable X, que yo ya lo hice. Cuando armé mi tabla, porque en definitiva estaba a un paso de lograrlo. Lo que sí voy a hacer es representar esta información. ¿Cómo la voy a representar? A ver, veamos. Tengo que tomar los valores de la variable por un lado y voy a tomar los valores de la probabilidad por otro. ¿Sí? Cuando la variable vale menos que 0, ¿hay algún valor para la variable menor a 0? No hay nada. O sea, 0 es el menor valor de mi variable y 3 es el mayor valor para mi variable. Pero menor a 0 no hay nada. A ver, más allá del caso, no podemos tener una persona que haya cometido menos un delito, ni menos 5, ¿sí? Eso está claro. Pero desde el punto de vista analítico, porque acá estamos viendo condenas previas, en otro ejercicio podríamos ver otro tipo de situación. Entonces, en este caso no podemos tener condenas previas con valores negativos. Bueno, para el valor de la variable menor a 0, la probabilidad asociada es 0. Ahora, cuando la variable toma un valor mayor o igual a 0 y menor a 1, fíjense, ¿qué número hay para la variable que se encuentre en mayor o igual a 0, y menor a 1? El único resultado posible es el 0. ¿Cuál es la probabilidad que le corresponde al 0? 0,512.
Y si yo acumulo esa probabilidad, más la anterior, que ya dijimos que es 0, obtengo el mismo número. ¿Sí? 0,512. Ahora, cuando la variable asume el valor 1 y hasta que está muy cerquita al 2, yo ya sé, como es una variable discreta, no voy a encontrar nada en el medio, pero en este caso, porque el salto es de 1 a 2, si fuese de 1 a 7 es distinto, ¿se dan cuenta? Pero estamos haciendo el análisis teórico. Bueno, cuando la variable asume el valor 1 y hasta acercarse al siguiente valor que es 2, entonces la probabilidad acumulada será de el 81,3%. Y cuando la variable toma un valor desde 2 para arriba, antes de tocar el 3, fíjense, la probabilidad es del 0,945, que es lo que tengo aquí. Fíjense que en este punto yo estoy parada sobre el valor de la variable igual a 2. No me acerqué, o sea, me estoy acercando al 3, pero no ocurrió el 3, por eso este signo menor. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Tengo un intervalo cerrado abajo y abierto arriba, ¿se dan cuenta? Sería entre 2 y 2,999999. ¿Mm? Pero como es una variable discreta, no voy a llegar nunca al 3. Y lógicamente no existen los decimales. Bien, ahora, cuando la variable asume el valor 3 o más, entonces quiere decir que ya he recorrido todo mi espacio muestral. X es mayor o igual a 3, tendré siempre 1, no hay nada por arriba. ¿Mm? Bien, y por último me piden que halle el valor esperado en el número de condenas previas y su desviación estándar. Claro, yo tengo, esta es la información de un grupo de presos, pero no me dicen cuántos presos tengo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa acá. En teoría, yo lo que voy a hacer es buscar la esperanza cuando me encuentre con un experimento de este tipo. A ver, ¿cómo calculo la esperanza? Es la sumatoria de los productos individuales. Aquí tengo los productos individuales sumados. Fíjense que fui recorriendo la tabla. 0 por 0,512, 1 por 0,301, 2 por 0,132 y 3 por 0,055. Ese producto me da 0,73. ¿0,73 qué? A ver, la esperanza, dijimos, es el valor esperado para la variable. Y si la variable se llama condenas previas, entonces tendré una probabilidad de 0,73 condenas previas. Y acá viene la pregunta de siempre. Profe, ¿puedo tener un número decimal como resultado de la esperanza? Y el cálculo de la esperanza, yo les respondo, el cálculo de la esperanza es un cálculo que nos orienta. Quiere decir entonces que no tengo 0,73 condenas previas. Puedo tener entre 0 y 1 condena previa. Ese será el valor esperado para la variable. ¿Mm? A ver, y si yo tengo 100 presos que cumplen esta condición, porque este enunciado no nos dice cuántos presos tengo. Si yo tengo 100 presos que cumplen esta condición, ¿cuál será el valor esperado de personas que cumplen este tipo de experimento, digamos que caen dentro de este tipo de experimento? El valor esperado será el tamaño de la muestra, lo voy a escribir acá arriba para que lo tengan. El valor esperado será el tamaño de la muestra, que son los 100 presos, multiplicado por 0,73.
¿Y qué me da ese resultado? A ver, pregunto para ver si están atentos nada más, porque es re fácil. Pueden habilitar micrófono o pueden escribir en el chat. 73. 73. Claro, muy bien, 73, excelente. Tendré 73 personas que cumplen con la probabilidad de tener entre 0 y una condena previa. ¿Sí? Bueno, el enunciado no me pide que calcule la varianza, pero yo ya sé que para poder calcular la desviación estándar, tengo que calcular previamente la varianza. Entonces, ¿qué hago? A ver, tomo la fórmula. Fíjense acá como llevé el archivo al otro Excel y lo volví a traer para acá, se deformó, no importa. Tengo la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 0 por 0,512, ese término desaparece. ¿Sí? Ese término desaparece. Sigo desde acá. 1 por 0,3, 1 al cuadrado, perdón, por 0,301 más 2 al cuadrado por 0,132 más 3 al cuadrado por 0,055 y a todo eso le resto 0,73 al cuadrado. Y aquí tengo la varianza esperada para la varianza de este experimento. Y finalmente, entonces, calculo la raíz cuadrada de esa varianza y obtengo la desviación estándar. Bien, ¿qué más tengo acá abajo? Grafiqué la información que tenía disponible. Aquí está mi diagrama de barras, mi diagrama de escalera, perdón. Acuérdense que el Excel, por más que lo busquen, todavía no introdujo el diagrama de escalera. Así que no lo van a encontrar. Si se los piden en algún trabajo en particular, bueno, tienen que construirlo a mano con el Excel al menos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Son las 8. Me voy al aula virtual. Muy bien, Leandro también. Nicolás dice que va bien. Pablo, Alejandra, Leandro, Emilio, Fabricio. Excelente. Bueno. ¿Alguien sabe cómo terminó el partido? Porque yo estoy acá dando clase, pero no pude ver la tele. Perdió Argentina, profe, 2-1. Pucha. Qué macana. Bueno, gracias, Leonel. Gracias, Lucas. Sí, la verdad, qué pena. Bueno, ya me enteraré de los detalles ahora cuando repitan. Gracias, Nico. Bueno, seguimos entonces. Ya hemos visto 2 ejercicios genéricos. ¿Qué significa genéricos? Significa que todas las distribuciones de probabilidad se van a poder modelar de esta manera. Todas las distribuciones asociadas a variables discretas. Estos son los métodos que se utilizan para modelar los experimentos. Ahora bien, resulta de que no todos los experimentos son así, a ver cómo sería. No es que tenemos que abordar los experimentos y sorprendernos con sus características. Hay muchos experimentos que ya fueron estudiados y fueron catalogados y por su comportamiento reciben nombres. Y vamos a ver qué nombres son esos. Fíjense. Acá tenemos diferentes distribuciones discretas de probabilidad. Es decir, que estas distribuciones trabajan con variables que son discretas. ¿Sí? Entonces, ustedes, y les aclaro, no son todos,
son algunos, son los principales, los que más se presentan. Y están seleccionados en función de las carreras de ingeniería, ¿sí? Cuando hablamos de materias o carreras de biología, aparecen otras distribuciones diferentes. Pero está bueno que las conozcamos a estas para que entendamos el método de abordaje. ¿Qué hicimos en esta tabla? Lo que hicimos fue colocar el nombre de la distribución, su descripción, la función de masa o la función de probabilidad que se utiliza para poder trabajar con o encontrar los valores de la variable, las probabilidades asociadas a cada valor de la variable. Fíjense que en todos los casos tienen probabilidad de X con su determinado parámetro K. Vamos a ver otro. En este, probabilidad de X con sus parámetros N y P. Vamos a ver este otro, en la hipergeométrica. Probabilidad del valor de la variable X con sus respectivos parámetros A mayúscula, N mayúscula, N minúscula. Y lo que hicimos también fue, en otra columna, agregarles los parámetros. ¿Qué significa parámetro? Parámetro es el nombre que reciben los atributos que tienen las poblaciones. Cuando una variable tiene un comportamiento como una uniforme discreta, la población seguramente cuenta con un parámetro K. Cuando la distribución, cuando la variable tiene un comportamiento binomial, entonces en la población yo tendré parámetros N y P. Y lo mismo en el caso de la hipergeométrica, con parámetros A mayúscula, N mayúscula y N minúscula, que ya vamos a resolver enseguida ejercicios, y la distribución de Poisson, cuya población tiene un parámetro que se llama mu, que se construye con lambda, es una letra griega que se llama lambda, multiplicada por t. Bien, esos son los parámetros. Ya hoy vamos a ver ejercicios de casi todos estos. Y después tenemos algunas expresiones que me permiten calcular la esperanza y la varianza. ¿Vieron que hace un rato calculamos la esperanza y la varianza utilizando fórmulas genéricas, dijimos? Bueno, resulta que cuando la variable toma muchos valores, fíjense que los ejercicios que hicimos eran muy sencillos. La variable tomaba el valor 0, 1 y 2, en el otro ejercicio 1, 2, 3, o 0, 1, 2 y 3. Bueno, imagínense que tenemos que calcular la esperanza con valores de la variable que van desde 1 hasta 1000 y no pasa por todos los valores. Sería algo sumamente laborioso. Entonces, para evitar esa complicación, hubo gente que se puso a estudiar y encontró que habían otras maneras de calcular la esperanza y la varianza. Y fíjense las maneras que encontraron. Más allá de la probabilidad asociada a cada valor de la variable, lo que hicieron fue encontrar expresiones que se basaban en los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo conozco el parámetro, el dato poblacional para una distribución Bernoulli, entonces ya conozco su esperanza. Si yo conozco el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito en esa población, entonces ya conozco la esperanza. Y lo mismo en el caso de la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Algo muy parecido pasa con la varianza. Fíjense que en la varianza también utilizamos parámetros de la distribución, ¿sí? Entonces, cuando esa información está disponible, es muy sencillo encontrar el valor esperado y la varianza en los resultados posibles. La varianza, acuérdense, es una medida de dispersión de los resultados. Bien, o dispersión de los valores de la variable sería, no de los resultados, o en todo caso de los resultados del experimento. Esa es la varianza. Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a ver ejercicios que traten sobre cada una de estas distribuciones de probabilidad para variables discretas. Vamos a ver.
Voy a repasar, hicimos ya el ejercicio 1 y 3 y ahora hoy vamos a hacer el 7, el 9 y el 14. Vamos a mirar el 7. Bueno, este lo vamos a hacer relativamente juntos. Lo dejé con puntos suspensivos a propósito porque es muy fácil para que ustedes lo entiendan. De hecho ya lo hemos trabajado, así que tienen los conocimientos, solo falta integrar. Vamos a ver. Dice, en el proceso de fabricación de un producto se producen ciertas fallas. Bueno, es lógico, ¿no? En un proceso de fabricación de, ¿qué puede ser? De chicles, habrán algunos chicles que salen con fallas, o mal cortados, o mal mezclado el producto, o mal marcada la línea. Vieron que los chicles suelen traer una forma específica dependiendo de la marca. Bueno, esas fallas resultan seguir una distribución uniforme discreta con una función de probabilidad igual a 1/4, o sea, 0,25. Para los valores de X, que son 3, 4, 7 y 8. Y luego toma el valor, la probabilidad de 0 para todo otro valor. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, lo leamos de nuevo. Yo ya lo escribí abajo, pero igualmente quiero que lo interpretemos. Dice que la variable puede tomar 4 valores posibles, 3, 4, 7 y 8. ¿Sí? Y cada uno de esos valores posibles de la variable tienen asociada una probabilidad de 1/4, o sea, 0,25. Si la probabilidad del 3 es 0,25, la del 4 es 0,25, la del 7 es 0,25 y la de 8 es 0,25, quiere decir que en la suma ya está, ya completé mi espacio muestral porque, fíjense, acá lo único que tengo que hacer es sumar todos estos valores que tengo acá. A ver, esperen que parece que metí mal el dedo, voy a poner... Me paro en autosuma, ahí está. Bien. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo más valores posibles en mi espacio muestral si esos valores son todos los valores posibles de la variable. Y también me dice el enunciado que la función de probabilidad va a tomar un valor 0 para todo otro valor. Es decir que, suponiendo que la variable tomase el valor 10, la probabilidad va a ser 0. Si la variable tomase el valor 1, la probabilidad va a ser 0. Si eventualmente tomase el valor 6 o 5, la probabilidad asociada será 0. Eso es lo que me está diciendo ese renglón del enunciado. Bueno, ¿qué hice entonces? Construí una tabla. En este caso es una tabla donde contemplo los valores de la variable y su probabilidad asociada. Y he verificado que tengo acá todo mi espacio muestral porque al realizar la suma obtengo 1. ¿Sí? La suma de todas las probabilidades. Voy a agrandar la letra, así ya queda integrado. Bien, sigamos, porque no nos tenemos que quedar solamente en los números. ¿Saben qué nos ha faltado? Nos ha faltado definir la variable. ¿Cómo se llama mi variable? ¿Qué les parece? A ver, voy a achicar mi pantalla. ¿Sería la cantidad de fallas? Claro, muy bien. Cantidad de fallas. A ver, X es la cantidad de fallas del producto y es una variable aleatoria que será una variable aleatoria cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa sería discreta. Cuantitativa
Cuantitativa, muy bien. Y dentro de las cuantitativas será Discreta. continua, Discreta. discreta, muy bien, discreta. Perfecto. Ahí está. Súper fácil, ¿vieron? Entonces, para encontrar el nombre de la variable tenemos que leer el enunciado. Y una vez que encontramos el nombre de la variable, la caracterizamos, la describimos. Variable aleatoria, cuantitativa, discreta. Muy bien. En este caso no hace falta colocar la escala porque sabemos que todas las discretas están en escala de razón. Bien. Me piden el punto A, calcular la probabilidad de obtener 5 fallas. ¿Qué les parece? ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener 5 fallas? Sería 0, que no, profe. Claro, muy bien, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque la variable no puede asumir el valor 5. Ese sería el caso de la teoría que vimos la clase pasada, es el evento, ¿cómo se llama ese evento? ¿Imposible? Imposible, excelente, claro. Fíjense que es muy lógico todo esto. Hay nombres técnicos, es verdad, y forma parte del lenguaje disciplinar, pero muchas veces la disciplina se nutre de conceptos que son muy próximos a nosotros. ¿Mm? Bueno, y vamos a ver el punto B, dice, ¿cuál es la probabilidad de tener más de 6 fallas? Bueno, más de 6 fallas implica que, bueno, no puede tener 6 claramente, pero más de 6 sí. ¿Cómo construyo esa probabilidad? Puede ser la unión de la probabilidad 7 y 8. Claro, excelente. Entonces tengo la probabilidad de que x sea igual a 7 más la probabilidad de que x sea igual a 8. Muy bien. Y si sumo las probabilidades, será 0,25 más 0,25 igual 0,5. Muy bien. ¿Vieron qué fácil? Y por la característica que tiene este enunciado, fíjense, ¿qué tiene en común este ejercicio? Miren las probabilidades asociadas a los valores de x. ¿Son todas iguales? ¿Sí? La probabilidad asociada a cada valor de la variable es la misma, es idéntica, es 0,25. Por lo tanto, yo voy a decir entonces que la variable x tiene una distribución uniforme. ¿Mm? La variable x tiene distribución uniforme. Bien, a ver, vamos a ponerle el mismo tamaño de letra, 18. Bueno, y ya vimos el ejercicio 7, súper fácil, vamos avanzando en complejidad. Ahora vamos a ver el 9. Miremos este otro ejercicio, este es otro experimento distinto. Dice así, a ver, voy a abrir un poquito más mi pantalla para ver mejor la placa. Dice así, la probabilidad de que un vendedor venda la suscripción a una revista a alguien que ha sido seleccionado aleatoriamente del directorio telefónico es del 20%, 0,20. A ver, este enunciado es bastante interesante porque muestra bastante información. ¿Saben qué me está faltando acá? Me está faltando un puntero. Así que me llevo este y lo pego por acá. ¿Qué información tiene esto? A ver, este vendedor vende suscripciones a una revista. Bueno, hoy ya no se venden estas cosas, ¿no? Yo diría que para actualizar este enunciado tendríamos un vendedor de bingos, ¿sí? El vendedor anda por ahí vendiendo los bingos, vieron que van por la administración pública o se paran en las esquinas.
Bueno, este vendedor quiere venderle un bingo a alguien seleccionado al azar de un directorio telefónico. Los directorios telefónicos ya no existen. No sé quién tiene aquí en su casa, pero hoy por hoy es muy complicado conocer el teléfono fijo de alguien, ¿no? Salvo la gente grande que no tiene internet en casa, después todos los fijos ya como que desaparecieron. Bueno, este señor quiere venderle su bingo a alguien que conoce. Bueno, la probabilidad es del 20% de que le compre, de que la persona le compre el bingo. Bueno, dice que el vendedor se comunica con 10 personas. ¿Qué preguntas vamos a ir a responder? Vamos a ir a responder cuál es la probabilidad de que no venda ninguna suscripción, que no venda ningún bingo, cuál es la probabilidad de que vendan 2, que venda al menos 2, que venda a lo sumo 2, y me pide por último que calcule el valor esperado y la desviación estándar. Bueno, miremos lo siguiente. Resulta que acá sabemos que este señor se va a comunicar con 10 personas. Ese es un dato. Tenemos una muestra de 10 individuos. Y sabemos también que cuando esta persona contacta a alguien, hay una probabilidad de que le compre del 20%. Si existe una probabilidad de que le compre, a ver, lo voy a escribir por acá, P es la probabilidad del éxito, es el éxito. Si existe una probabilidad de que le compre del 0,20, quiere decir que también existe una probabilidad de que no le compre. A esa le vamos a llamar Q. Q es el fracaso, ¿sí? Y si la probabilidad de que le compre es del 0,20, entonces la probabilidad de que no le compre es el complemento. ¿El complemento de cuánto? De 1 menos 0,20, es decir, 0,8. El 80% de probabilidad de que le vaya mal, de que la persona no le compre. Fíjense que yo se los escribí acá. La probabilidad de que le compre o de que no le compre es igual a la probabilidad de todo mi espacio muestral. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a un experimento que responde a una distribución binomial? Me doy cuenta porque conozco el tamaño de la muestra, tamaño de n, y conozco la probabilidad de éxito o de fracaso eventualmente, pero en este caso decimos que es éxito, ¿sí? Y eso vienen a ser los parámetros de la distribución. Esta es la fraccioncita de la tabla que vimos hace un rato. Los parámetros de la distribución son n y p, tamaño de la muestra y probabilidad de éxito. Y entonces ahora sí, ya estamos en condiciones de ir a responder las preguntas. Vamos a ver, ¿cuál será la probabilidad de que no se venda ninguna suscripción? Y eso será lo mismo que preguntar por la probabilidad de que el número de ventas sea igual a 0. Bueno, si yo miro la tabla de fórmulas, la forma, el método para poder calcular este tipo de probabilidades, yo tendré que usar esta expresión, fíjense, combinatoria de 10 tomadas en valores de la variable, en este caso 0, multiplicado por la probabilidad de éxito, que dijimos que es 0,2, elevado al valor de x, que es igual a 0, fíjense que lo voy acompañando acá con el punterito, multiplicado por la probabilidad del fracaso, es decir, 1 por p. 1 menos p, quiero decir, es 0,8, elevado a n menos x. N es el tamaño de la muestra, 10. Y x, dijimos que en este caso vale 0, por lo tanto, 10 menos 0 es 10. La probabilidad de que nadie le compre la suscripción, nadie de estas 10 personas que este hombre contactó, la probabilidad de que nadie le compre la suscripción o le compre el bingo es del 10,74%.
0,1074. ¿Estamos? Les doy un minutito para que